Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 4. En la versión Peshitta dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual antes él había prometido mediante sus profetas en las santas escrituras, respecto a su Hijo, que nació según la carne de la descendencia de la casa de David, que fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien. Vamos a continuar en la exposición de la carta que el apóstol Pablo escribe a Romanos. Ahora bien, en la introducción del versículo 1, si ustedes pueden ver, el apóstol Pablo, como ya estudiamos, da 3 referencias. Pablo, siervo, un sirviente. El apóstol Pablo, que antes fuera Saulo de Tarso, el perseguidor, un hombre que persiguió a la iglesia, es transformado por Dios mediante el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se vuelve un siervo, usa la palabra en el griego doulos, sirviente, un esclavo. En aquel tiempo, en la época que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, un esclavo era muy común que una persona hiciera uso de los servicios de uno de ellos. El apóstol Pablo se hace a sí mismo un esclavo, un sirviente de Jesucristo. Jesús, Yeshua y el Cristo, Jesús el Cristo. Y él después dice llamado y apóstol. Es decir, que el apóstol Pablo reconoce que su ministerio de apóstol es gracias a Dios. El apóstol Pablo no está haciendo una referencia a un mérito propio, como si alguno de nosotros, de los que estamos aquí sentados, haya obtenido algo, tenga algo, ya sea un don o económicamente hablando, por mérito propio. Todo lo que está debajo de la tierra y todo lo que cada uno de ustedes tiene, ya sea familia, ya sea bienes económicos o ya sea algún don, un talento en especial, es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo reconoce eso en su ministerio. Él dice llamado y apóstol, y después dice apartado para el evangelio de Dios. Él fue apartado para el evangelio, como el apóstol Pablo mismo lo dice en Gálatas en el capítulo 1, verso 15 y 16. Él fue apartado desde el vientre de su madre, con un fin, con el fin de predicar las buenas nuevas de salvación. El fin de esto era que él proclamara una buena noticia. La buena noticia de salvación para el perdón de nuestros pecados. A partir de esto, en los versículos 2, 3 y 4, nos vamos a encontrar lo que el apóstol Pablo ve en las Escrituras como la más maravillosa, grandiosa e inmutable ofrenda de amor hacia el hombre caído. Él empieza a decir, en la cual, hablando del evangelio que él predica, él dice, en la cual él había prometido mediante sus profetas. Es decir, lo que el apóstol Pablo predica como el evangelio, la buena noticia, él dice que eso había sido prometido. Pero eso no fue prometido únicamente por una persona. Eso no fue prometido únicamente en algún tiempo en la historia. Él dice que había sido prometido por todos los profetas de Dios, mediante sus profetas, y después dice en las santas escrituras. Aquí quiero detenerme un momento porque es necesario que lo haga. Primero quiero que me acompañen a Hebreos. En el capítulo 1, por favor, voy a esperar a que todos estén en el libro de Hebreos.
En el capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres, cuando se está refiriendo a nuestros padres, se está hablando a los antepasados por medio de los profetas. ¿Por quién habló? Por medio de los profetas. Desde la antigüedad, en muchas partes y de diversas formas. Es decir, Hebreos está diciendo que Dios ha proclamado algo de diferentes formas y en muchos lugares. Y después dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo los mundos. Él es el resplandor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Ahora, la referencia que está haciendo Hebreos es la misma referencia que hace el apóstol Pablo. Está hablando de una promesa de Dios. Una promesa que Dios hizo desde el principio. ¿Cuál es esa promesa que Dios le hace al hombre desde el principio? ¿Cuál es esa promesa por la cual el apóstol Pablo estima todo como pérdida? ¿Cuál es esa promesa que ha vuelto loco al hombre? La predicación, la locura de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es esa promesa? Necesitamos entender como el apóstol Pablo entendía lo que él predicaba. Para que cada uno de nosotros esté consciente de la grandeza de esto, el apóstol Pablo dice que esto está en todas las Escrituras, que fue dejado, que fue manifestado, que fue proclamado, pero que fue dejado y plasmado fielmente en lo que nosotros conocemos como las Escrituras. Ahora bien, de esto podríamos pasarnos hablando toda la tarde, si nosotros hacemos un breve análisis de lo que conocemos como la teología del pacto. Es decir, hay una promesa de redención al hombre, lo que conocemos como el pacto de gracia o el protoevangelio. Hay una manifestación progresiva de esa promesa a un hombre caído. El hombre desobedece a Dios, el hombre pasa por alto el mandato de Dios en el huerto del Edén. Y a pesar de merecer la ira de Dios, a pesar de merecer el castigo de Dios, por pasar por alto aquella ordenanza de Dios, Dios condesciende con el hombre. Es decir, Dios le brinda de su misericordia, le otorga al hombre la benevolencia. Dios, en su misericordia, al hombre caído, como lo somos todos nosotros, al hombre muerto en sus delitos y pecados, como lo somos todos nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, no hay justo ni siquiera uno. No hay un solo justo. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos nosotros hemos pecado, por lo tanto quedan destituidos fuera, están fuera de la gloria de Dios. Ahora bien, Dios en su benevolencia extiende su misericordia al hombre caído, y lo conocemos desde Génesis capítulo 3, verso 15. Y pasando por ello entendemos el pacto que hace Dios con Noé. Y pasando, siguiendo adelante, vemos cómo la misericordia de Dios está en el decreto de los estatutos que le deja a Moisés. Luego vemos la reafirmación de un pacto eterno que hace con el rey David. Y conocemos esa manifestación de eso que fue proclamado desde la antigüedad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo predica eso. El apóstol Pablo les predica
aquella promesa de redención al hombre caído se ha cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que murió conforme lo antes escrito y que resucitó conforme lo antes escrito, y aclara, para el perdón de nuestros pecados. Cristo viene a esta tierra para el perdón de nuestros pecados. Es decir, que cada uno dentro de esta sala y fuera de esta sala, en cualquier situación económica, en cualquier edad, bajo cualquier pensamiento cultural, todos necesitamos de esta redención. Porque todos estamos caídos, todos estamos con la mente caída ante los ojos de Dios. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios dice, no levantarás falso testimonio, vemos al hombre inquiriendo en la mentira. Vemos al hombre caído y corrompido, violando los estatutos de Dios. Si Dios dice, no cometerás adulterio, vemos al hombre fornicando. Vemos al hombre violando los estatutos de Dios. Entonces vemos al hombre necesitado de la misericordia de Dios. Porque algo que nosotros sabemos, pero la mayoría de nosotros olvidamos, es que somos peregrinos en esta tierra. No importa la edad que cada uno de ustedes tenga, todos moriremos en algún momento. Y la muerte no espera a cumplir algún tiempo determinado. Podemos morir jóvenes o podemos morir de avanzada edad. Tanto pobres mueren como los ricos lo hacen. Personas con descendencia, personas sin descendencia, personas con títulos, personas sin títulos. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo está predicando, les está diciendo, aquella promesa de redención al hombre caído se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Eso fue predicado por los profetas. Se dejó el testimonio fiel de los profetas. Un llamado al arrepentimiento se hacía y se levantaba el pueblo, y el pueblo seguía el camino del pecado, seguía el camino de la perdición. Encontraba deleite en sus obras. Pues bien, la escritura está que Dios está airado con el impío todos los días. Si nosotros cuando oramos tenemos la conciencia de que Dios escucha nuestro ruego, nosotros también tenemos que entender plenamente que Dios sabe absolutamente todo de cada uno de nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida. Si tú ya olvidaste el pecado que cometiste la semana pasada, o si tú ya olvidaste el pecado que cometiste hace un mes, o el pecado que cometiste hace 10 años o hace 50 años, para la persona que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confesado a Jesucristo como el Señor Dios Todopoderoso, quien murió en la cruz, para esa persona, ante los ojos de Dios, no le son nulos esos pecados. El apóstol Pablo está predicando eso. El apóstol Pablo está diciendo que aquella promesa de redención, es decir, en la cual él antes había prometido mediante sus profetas en las Santas Escrituras, aquella promesa de redención para el hombre caído, que Dios lo liberaría de aquella culpa gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero que me acompañen. Hay tantos textos para citar de esto, y se los voy a poner claro. Hay tantos textos para citar o para hablar de esto, que tenemos todo el Antiguo Testamento para hablar de ello. Nuestro Señor Jesucristo les dice a las personas que iban en el camino a Emaús, tardos para entender lo que se hablaba de mí, ¿en qué? En todas las Escrituras. Es decir, podríamos pasarnos
todo el tiempo hablando de Cristo en el Antiguo Testamento. Desde las tipologías hasta los hechos existenciales e históricamente verídicos, como Jonás. Cuando los escribas demandan alguna señal, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Ninguna señal tendrán ustedes sino la del profeta Jonás, que así como estuvo Jonás 3 días, bueno, él está hablando, él está haciendo referencia a un suceso histórico real que está en el Antiguo Testamento y que habla de Cristo, de lo que el Cristo haría. Y podemos hablar de lo que profetizó Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, de lo que se predica en todo el Pentateuco, de todos los tipos, tipología. Es decir, el Antiguo Testamento está saturado de ello. Por lo tanto, no podemos detenernos a hablar de ello. Pasaríamos, 10 años, 20 años en este versículo y no acabaríamos. Y predicaríamos desde la mañana hasta la noche, como lo hacía el apóstol Pablo. Y estoy seguro que más de uno de ustedes se quedaría dormido y caería como lo hicieron. Pero bien, quiero que me acompañen a Daniel. Vamos a ver únicamente el capítulo 9 de Daniel. Voy a leer solamente unos versículos. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con las culpas y para acabar con los pecados, para perdonar la iniquidad y para traer lo justo desde la eternidad y para cumplir la visión y las profecías y para dar al ungido las cosas santísimas. Muy bien. Lo que está diciendo Daniel es lo que siempre se proclamó. Nosotros, gracias a Dios, ya no tenemos problema con la interpretación dispensacionalista y no hace falta hacer un énfasis de ello. Ya hemos trabajado, creo que lo suficiente para no detenernos. El profeta Daniel está diciendo que es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, eso es lo que proclama el apóstol Pablo, eso es lo que proclamaron los profetas. Pero el apóstol Pablo está predicando el cumplimiento de eso. El apóstol Pablo está diciendo eso que tanto se dijo, eso que tanto se profetizó, eso que necesita entender el hombre, se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Se ha cumplido. Él ha muerto para el perdón de nuestros pecados. Todo lo que históricamente quedó plasmado, todo aquello que es un hecho real, algo real, algo que verdaderamente pasó, algo que verdaderamente profetizaron, algo que verdaderamente sucedió, que quedó plasmado en las Santas Escrituras, que fue cumplido por Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Es lo que predica el apóstol Pablo. Hay una buena noticia para el hombre caído. Porque el apóstol Pablo más adelante habla de la necesidad no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, judíos y no judíos. Para todos es esta buena nueva de salvación, donde el hombre puede entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, donde el hombre se reconcilia con Dios, porque a pesar de lo que cualquier
pensamiento o cualquier visión psicológica pueda brindar, el hombre lejos de Jesucristo está lejos de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es por mí. Es decir, Jesucristo dice que Él es el camino para llegar a Dios. Jesucristo dice que Él es la verdad y la vida. Vida porque estamos muertos, estamos vacíos. Espiritualmente estamos vacíos. Necesita el hombre la vida de Dios. Y esa vida de Dios únicamente se puede obtener por medio de Jesucristo. Reconocer nuestro pecado, pedir perdón a Dios por nuestro pecado, puesto que ya tenemos un sumo sacerdote que pagó por ello, con el cual podemos entrar confiadamente a ese trono de gracia. Y más adelante él dice en el versículo 3 de la carta a Romanos, respecto a su Hijo, que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David. Aquí hay dos cosas fundamentales. Él está refiriéndose a su Hijo, que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David. Él está hablando esto, el apóstol Pablo está diciendo, el Cristo prometido por todos los profetas en las santas escrituras, de la simiente prometida, aquel que nos redimiría, aquel con el cual seríamos reconciliados ante los ojos de Dios. Y dice respecto al Hijo, que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David. Ahora bien, está dejando dos puntos en claro. Primero, si ustedes quieren hablar de cristología, si ustedes quieren entender la cristología desde el punto de vista bíblico, el apóstol Pablo está hablando de un Cristo totalmente divino y totalmente humano. Es decir, es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre en la tierra. Pero de la descendencia de la casa de David según la carne. Es decir, totalmente humano y totalmente divino. Si nos remontamos al concilio de Calcedonia, nosotros vemos en los anales de la historia, se trata de afirmar esa doctrina de las dos naturalezas, pero nunca se ha resuelto el misterio. Nunca se ha resuelto el misterio. Desde el concilio de Calcedonia queda claro. Ahora, si nos remontamos tiempo atrás, bueno, vemos que Nicea hace un énfasis. Él dice, engendrado, mas no creado, consubstancial con el Padre, para refutar las herejías de Arrio, que decía que Cristo era una criatura, un ser creado. Y más adelante en el concilio de Calcedonia, bueno, cristológicamente entendemos esas dos naturalezas. Pero vuelvo a hacer énfasis, el misterio no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque para la mente finita, pequeña del hombre, por muy sabio e inteligente que quiera aparentar ser, no se compara con la sabiduría de Dios. Está por encima lo que Dios decreta, lo que Dios hace, cómo se manifiesta. El hombre hay cosas que no puede comprender. Pero bueno, se tenía que aclarar esto, se tenía que refutar algún tipo de herejías a lo largo de la historia, pero el apóstol Pablo está haciendo un énfasis en Romanos. O sea, el apóstol Pablo no quita el dedo del renglón dentro del verdadero evangelio. Él dice, el que se había prometido en las santas escrituras, el que fue prometido, la profecía se ha cumplido en Jesucristo respecto a su Hijo. Es decir, habla de Cristo totalmente divino, que nació de la descendencia de David según la carne, cumplió la descendencia, cumplió el linaje, como lo deja en el inicio de su evangelio Mateo y en el capítulo 3 Lucas. Bueno, deja claro el linaje de nuestro Señor Jesucristo, hablando genealógicamente, pero también está hablando dentro de lo que conocemos cristológicamente.
Podemos afirmar esto: Cristo es totalmente humano y totalmente divino. Ahora bien, el apóstol Pablo, si ustedes van a través de la historia y los escritos que se usan para refutar herejías como el gnosticismo, docetismo, si ya hablamos del arrianismo, del eutiquianismo o monofisismo, todas las herejías que se fueron levantando a través del tiempo. Pero el apóstol Pablo no dice, es el Cristo, es el Hijo de Dios, el que se prometió en las Escrituras para el perdón de nuestros pecados, la simiente prometida. Por eso dice los pactos de la promesa, la simiente prometida para el perdón de nuestros pecados. Él dice, el apóstol Pablo dice en Colosenses, en el capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, en lo que hizo Él, en lo que se manifestó en Él, se reconcilia al hombre caído, al hombre muerto en sus delitos y pecados. Pero eso que está hablando, y hago un énfasis, porque el apóstol Pablo va a hacer énfasis, y todo el Nuevo Testamento hace énfasis, es lo que se prometió. No se promete un bienestar económico. El Evangelio no promete un bienestar económico. El Evangelio no promete prosperidad económica. Incluso el mismo Evangelio en su esencia no te promete o no te garantiza salud. No te promete nada de las cosas terrenales, nada de lo que el hombre muerto en sus delitos y pecados quiere, el Evangelio promete. Sino el hombre muerto en sus delitos y pecados quisiera el verdadero evangelio. Vayan a un lugar o prediquen en un lugar o busquen un lugar donde las personas quieren dinero y pongan a un hombre elocuente que les hable de dinero, de garantía económica, y las personas van a estar ahí buscando esa garantía económica que el hombre ofrece, porque el evangelio no lo ofrece. Vayan a un lugar donde las personas buscan sanidad, como el lugar muy conocido, creo que es brasileño, es muy difundido en Latinoamérica. Bueno, buscan sanidad, las personas van ahí por sanidad de algún tipo, tienen alguna dolencia física, van ahí, buscan un milagro y hay charlatanes ahí pensando y haciéndoles o extorsionándoles, haciéndoles creer que van a obtener eso. Y repito, lo mismo pasa con la fuente económica. Las personas buscan dinero, van a un lugar así. No es aquí con el evangelio. No es así con lo que el apóstol Pablo predica. El apóstol Pablo les dice, ustedes y yo estamos corrompidos en nuestros pecados. Todos nosotros ante los ojos de Dios somos viles porque hemos pecado alguna vez en alguna proporción. Nadie es mejor que nadie. Pero he aquí, la promesa de redención para el perdón de nuestros pecados ya se manifestó en la persona de Jesucristo. Lo que verdaderamente esperábamos, la redención del hombre, reconciliar al hombre con Dios por la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo está predicando eso. Ahora, en el versículo 4 dice que fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo,
que resucitó de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, que fue manifestado con poder. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Jesucristo fue manifestado con poder. Pero yo aclaro algo, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, a pesar de hacer tantos milagros, a pesar de sanar tantas personas, a pesar de resucitar muertos, a pesar de multiplicar panes, a pesar de hacer todo eso, muchas personas no creían en Él. Incluso sus discípulos, Tomás no creía en Él. Pedro lo negó. Es decir, del poder que está hablando dentro del contexto, no es del poder de todos los milagros que hizo, no es el poder de todas las sanidades que hizo, no es el poder de la bendición o la multiplicación que Él hizo, no está hablando de ese poder, está hablando del poder de la resurrección de los muertos. Él resucitó de los muertos, nadie lo ha hecho, Él resucitó con poder de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Cuando Él muere en la cruz, inclusive sus discípulos abandonaron la idea de que era el Cristo. Y si volvemos a hacer un énfasis sobre las personas que iban sobre el camino de Emmaús, iban cabizbajos respecto a eso. Todos pensaron que aquel sueño de aquel Mesías había terminado. Porque no todos creyeron en la tierra acerca del Mesías. Pero Él resucitó de entre los muertos. El poder del Espíritu Santo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La garantía de la gloria de la Trinidad misma obrando en un decreto eterno. La obra redentora fue consumada en el Calvario. La gloria del poder de Dios mismo en la persona de Jesucristo y sobre todo lo que existe, obrando por medio de su Espíritu Santo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo poder que nos resucitará a todos nosotros. Porque es lo que el apóstol Pablo mismo dice en Efesios, como la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. Y él dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, fue declarado, fue decretado Hijo de Dios con poder. Eso lo pueden ver en Efesios, en el capítulo 1, verso 19 al 21. La grandeza de lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos, como siervo, él predica al Cristo. El Cristo que ustedes tienen que conocer es el Cristo que predica el apóstol Pablo. Es decir, la simiente prometida, el que fue predicado, el que fue profetizado por todos los profetas. No existe un profeta, escuchen esto, no existe un profeta en las Escrituras que no predicara acerca del Cristo. No existe. Todos hablaron del Cristo, la simiente prometida. Todo se relaciona con el Cristo, con la esperanza, el cual Él había prometido mediante sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí está esa promesa de redención respecto a su Hijo que nació según la carne de la descendencia de la casa de David. Cumple cronológicamente, cumple genealógicamente, es decir, es de la descendencia de la casa de David, un Cristo totalmente humano y totalmente divino. No lo logramos entender cómo. Las herejías han sido refutadas, pero el misterio no se ha aclarado ni se aclarará. Que fue manifestado
como el Hijo de Dios con poder. Es decir, en la tierra Él hizo milagros, Él hizo todo lo que se prometía, Él cumplió todo lo que se profetizó acerca de Él, y ni aún así creían en Él. Él en su ministerio terrenal, no por todos fue declarado como el Hijo de Dios con poder. Fue vituperado, fue tratado como el peor de los criminales. Fue crucificado al lado de 2 malhechores. Pero fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro. Él resucitó de los muertos. Él cumplió todo lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. Si hay algo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia que estaba en Roma, iglesia que él no funda, entienda desde el principio. Primero, que él es un sirviente, un esclavo de Dios, le pese a quien le pese. Segundo, que no fue levantado por hombre alguno. Es decir, no fue el hombre ni fueron sus méritos lo que lo hacen a él apóstol, sino fue Dios mismo. Dios lo apartó desde el vientre de su madre para el evangelio. No fue una opción alternativa del apóstol Pablo ser perseguidor, porque ser predicador, porque como Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Él deja en claro eso. Fue la gracia y la misericordia de Dios en él, y él predica ese verdadero evangelio, el que está en todas las escrituras, de la simiente prometida, para el perdón de nuestros pecados. ¿Te acercas con alguien a hablar? Pregúntale cuál o qué piensa, qué es su problema, su verdadero problema. Y las personas te van a decir: tengo problemas económicos, tengo problemas de salud, tengo problemas familiares, el dinero no me alcanza, mi esposo anda en caminos que no son buenos para mi hogar, mi hijo se desvió, mi hijo anda mal. Y empiezan a hablar de todos los problemas que tienen. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema que tiene el ser humano? Según las escrituras, su pecado. Su pecado. Pecado que Dios aborrece. Su pecado que los llevará a la muerte eterna. Pero ese pecado en la misericordia de Dios, ese pecado en la misericordia de Dios fue cargado por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que debe de hacer el hombre? Crean en Cristo Jesús, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo Jesús para vida eterna. El apóstol Pablo predica eso, la gloria del evangelio. Mis pecados fueron cargados por el Santo, por Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, aquel que se prometió en las Sagradas Escrituras, aquel de la descendencia de la casa de David, que fue manifestado con poder, decretado con poder, gracias a la resurrección de entre los muertos por el Espíritu de santidad. El evangelio de la gracia de Dios, la buena noticia para el hombre caído como todos nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme lo antes escrito, y que resucitó conforme lo antes escrito, y que gracias a eso cada uno de nosotros puede entrar confiadamente al trono de la gracia.